Ya, hasta la sesión pasada estábamos hablando de distorsión angular. Ahora vamos a volver a hablar de distorsión angular. Y con eso vamos a dar fin a lo que es la introducción a asentamientos y vamos a empezar a ver metodologías para calcularlas. Entonces, pasamos acá. Nosotros habíamos revisado eso, ¿cierto? Es lo que está modificado en el libro del profe Salgado. Habíamos tenido ese texto. Si bien el asentamiento en sí mismo influye en la estabilidad estructural, es el asentamiento diferencial el que tiene mayores efectos por las distorsiones angulares que se inducen. Entonces, ahí vemos lo que es el hundimiento. Habíamos revisado el tema de las grietas, ¿cierto? El tipo de grietas, cómo se dan estas en albañilería. Hablamos de la importancia de esto. Se construye mucho en albañilería en Santiago, se construye mucho en albañilería en la costa, ¿sí? Estructuras, casas menores. Por lo tanto, es importante también tener claro que cuando usted tiene albañilería, si bien en general muchas veces ocurre lo que es la rotura de los ladrillos, en general se siguen los patrones dados por la unión que existe entre los ladrillos. Y en ese contexto, lo que es la estructura de albañilería con refuerzo es muy importante también, ¿ya? Habíamos hablado de las analogías que existe entre los tipos de asentamiento, las formas de los asentamientos y la manera en que los barcos se deforman cuando están en alta mar, cuando están pasando por olas, por ejemplo. Ahí ustedes pueden ver esos ejemplos. ¿Y por qué son tan importantes tener esta analogía? Porque es una representación física de lo que ocurre. Por ejemplo, en la de la izquierda, ustedes ven que hay levante, y fíjese la forma de la ola. La forma de la ola. La forma de la ola es tal que ahí lo que ustedes observan es que hay una longitud de onda atravesando el barco, ¿ya? En la de la derecha, ustedes tienen que la longitud de onda, también hay una longitud de onda aproximadamente, pero ahí hay dos pics, ¿no? Entonces, en el fondo hay una longitud de onda, pero como una combinación de las ondas, ¿sí? Hay dos pics que están solicitando al barco, en este caso. ¿Y eso qué es lo que induce en el barco? Induce un levante y o puede inducir un hundimiento. Y eso es importante porque es una analogía casi clavada con lo que ocurre en una estructura. En ese mismo contexto, también es importante trabajar lo que es la deflexión relativa, ¿sí? ¿Cuánto se deforma una sección con respecto a otra? Con respecto a un máximo, con respecto a un mínimo, con respecto a la sección que está inmediatamente al lado de la sección que estamos estudiando. Importante. Lo importante en la deflexión relativa es que es la medida de una referencia definida. Entonces, considere cómo el tema del asentamiento se va abriendo en términos de definiciones. Tenemos lo que es el asentamiento individual, lo que es el asentamiento diferencial, lo que es la deflexión angular producto del asentamiento diferencial. Pero también tenemos una deflexión, un asentamiento relativo que habla con respecto, o deflexión relativa también si gusta asociarlo a ese concepto, con lo referente a la deformación que existe entre secciones. Hablamos del concepto de inclinación. En ese contexto, la Torre de Pisa es un ejemplo de libro ya, ¿cierto? Es un ejemplo clásico cuando uno quiere remarcar el efecto que puede tener el asentamiento en una estructura. En este caso, la Torre de Pisa obviamente tuvo problemas estructurales, ¿sí? Y es por esa razón que en algún minuto dejó de ocuparse. Y por la misma razón es que hoy en día solamente es un museo. Igual se puede entrar, igual se puede entrar. Pero después de
un largo proceso de arreglo de lo que es la Torre de Pisa, y no solamente de sus estructuras, sino que también de sus fundaciones. Si nosotros reducimos el problema a una imagen, nuestro problema se reduce a lo que estamos viendo ahí, donde tenemos una estructura que rota como un sólido, que tiene una deflexión, que tiene un asentamiento diferencial entre sus esquinas, y donde ese asentamiento diferencial va a controlar sobre la estructura dependiendo de cómo ese asentamiento diferencial se da en el espacio lateral en este caso, ¿no? Habíamos conversado, no es lo mismo tener una deflexión de 2, no es lo mismo tener asentamientos diferenciales de 2,5 centímetros, ya que es el número mágico con el que en general vamos a tratar de trabajar. Si una zapata individual se nos asienta más de 2,5 centímetros, en general vamos a decir que ese es un asentamiento excesivo ya, que está muy por sobre lo que buscamos. Lo ideal es que no se nos asiente, y que si existe asentamiento, ese asentamiento sea muy pequeño, y que como límite sea 2,5. Vamos a trabajar con esos números. Y les voy a plantear un desafío para que hagan los cálculos, para que tengan en consideración cómo se alcanza ese 2,5. Si uno trabaja con las diferentes definiciones de asentamiento que hemos tenido, es lógico empezar a hablar de asentamientos tolerables. Y para eso existen pasos de cálculo. Vamos a definir el asentamiento individual sin las cargas mayoradas. Vamos a evaluar cuáles son los asentamientos diferenciales. Eso quiere decir que pasamos de las zapatas individuales a ver cómo funciona el conjunto de zapatas, ¿cierto? Con eso vamos a tener lo que son los asentamientos diferenciales, y después vamos a tener lo que son vamos a tener la capacidad de definir cuáles son las distorsiones angulares, porque nosotros sabemos cuáles son las distancias horizontales que existen entre ellas. Así, ¿cuáles van a ser las tolerancias? Mientras nuestros asentamientos, las definiciones de nuestros asentamientos estén bajo las tolerancias, vamos a estar ok. Y eso independiente de si es la distorsión angular, los asentamientos diferenciales, los asentamientos totales. ¿Ya? Súper importante. Hubo un trabajo en 1956. Usted dirá, ¿es bastante antiguo? Sí, pero hasta el día de hoy se considera como una muy buena referencia, que es la de Skempton y McDonald, que ellos fueron los que definieron números, estos números mágicos de los cuales hablamos. Números que nos permiten empezar a hablar de seguridad, nos permiten también hablar de seguridad y serviciabilidad, perdón, así como una combinación entre ellos. En ese contexto, el 1 sobre 170, si usted se fija, es bastante restrictivo. 1 sobre 170, perdón, no es restrictivo, perdón, es bastante flexible, seguridad. Eso quiere decir de que esto no colapse. 1 sobre 300, casi el doble del número con que estábamos trabajando antes, o la mitad si usted gusta, estoy pensando en el doble del número con respecto al 170. Serviciabilidad. Pero si usted quiere ambas, usted tiene que ser aún más estricto y tiene que trabajar con el número 1 sobre 500. Y hoy en día ya hemos conversado sobre la necesidad de, en nuestro país sobre todo, que nos tiembla mucho, de trabajar con números que nos permitan no solamente estar seguros, sino que una vez que el evento ocurra, podamos seguir operando y que esa operación se reinicie lo antes posible. Estos números son en base al libro de Salgado, si mal no recuerdo, que también los presenta, pero que también aparecen en esa referencia que les estoy mencionando. Es por eso que la referencia aparece principalmente por sobre la del profe Salgado en este caso. Ahí ustedes tienen otros números que están dados en base al libro de Tomlinson.
Pero él también ocupa Skempton y McDonald. Pero empieza a aparecer otro nombre que va a ser muy familiar para nosotros, que es Meyerhoff. Y Meyerhoff, en una línea bastante parecida a la de Skempton y McDonald, va con números de orden de magnitud similares, pero en la línea de ser aún más estricto. Y él habla de 1 sobre 250 y 1 sobre 500. Estos números se empiezan a ser más familiares en general, en lo que es la discusión a nivel técnica entre los ingenieros. Se habla de 1 sobre 250, 1 sobre 500, 1 sobre 1000, dependiendo del tipo de estructura, dependiendo del tipo de infraestructura, en términos de cuán crítica es esa infraestructura. Ahí, en esta tabla, lo que se muestra son, en particular, aquí voy a incluir una línea donde se remarca, y ustedes pueden ver una línea rojita que está ahí. Perdón, no rojita, negra. Esa es una línea que demarca límite de daño. Usted preguntará, oiga, pero ¿cómo se define esto? Esto se define en base a observación. ¿Ya? Esto se define en base a observación. Esto quiere decir, por ejemplo, que supongamos que se construye un conjunto habitacional. Y este conjunto habitacional tiene varias casas, como estos condominios que hay en Santiago, donde hay casas, ¿cierto?, en diferentes comunas, donde hay conjuntos de 100 casas, o hay conjuntos de 3, 4 edificios, 5 edificios. Y se construyeron sobre un suelo problemático y todas las estructuras empiezan a presentar algún grado de problema. Es en base a ese tipo de observaciones que, o también constructivo, uno también, así como aprende mucho de las fallas, uno aprende de las no fallas. Y en ese contexto, eso también, y ese es un fenómeno que aplica muy bien para lo que es reconocimientos de terremoto, por ejemplo. Muchas veces, si bien se aprende mucho de el por qué algo falla, también es muy importante entender por qué algo no falla. Y en ese contexto, cuando algo no falla, puede no fallar por varias razones. Puede fallar porque está sobredimensionado, puede fallar porque la ingeniería se hizo con un nivel de detalle muy grande, o bien porque se hizo una innovación, porque se hizo alguna modificación que estaba dentro de lo que la norma regula. Recuerde que siempre vamos a estar amparados por la norma. Entonces, es así como se hacen este tipo de ploteos. Siempre se reportan los casos que fallan, lo ideal, eso es lo ideal. No estoy seguro cómo andaremos con esa práctica en Chile. Me da la impresión que se hacen, yo diría, en base también a lo que me ha tocado experimentar profesionalmente, de que se hacen esfuerzos muy grandes por tratar de reportar la mayor cantidad de situaciones en las cuales se presentan fallas. Pero también se reportan las no fallas. Y eso, desde una perspectiva práctica, empírica, de aplicación a lo que usted va a estar haciendo como ingeniero civil, es muy importante, porque le permite empezar a discriminar cuáles son las zonas seguras o no seguras de diseño. Ahora bien, otra persona, algunos de ustedes se preguntará, ¿pero qué es lo que pasa con esa línea punteada? ¿Es así de precisa? No, en absoluto. Mi sugerencia es que siempre vea estas líneas como, más que líneas, véalas como bandas. Eso quiere decir una línea que tiene una tolerancia hacia arriba y una tolerancia hacia abajo, en el caso de esta línea horizontal. Eso implica que si ustedes ven que esta línea está en el orden de los 0.0035, ¿será? 0.35,
ustedes lo ocupen con una línea que vaya, por ejemplo, una banda que esté entre 0.03 y 0.04, 0.004, 0.003, 0.004. ¿Ya? Mi sugerencia es siempre ver estas fronteras como una banda, ¿ya? Con una banda con una cierta tolerancia. ¿Por qué? Porque si usted toma una línea, va a estar siempre muy al filo. Y cuando está al filo puede ir para un lado o para el otro. Entonces, en ese contexto siempre uno se beneficia de ser criteriosamente conservador. Ese es un concepto súper importante que como ingenieros civiles debemos tener. Ser criteriosamente conservador. Si somos descriteriadamente conservadores, nuestros diseños van a salir muy caros. Y probablemente eso va a pasar con algún cliente. Pero probablemente también vamos a arriesgar que ese cliente no nos llame nunca más. La idea siempre es hacer ingeniería fina, ingeniería ojalá, siempre mirando hacia ingeniería de excelencia, pero dentro de un contexto de seguridad criterioso. ¿Ya? Ser osado, nunca voy a invitar a alguien a ser extremadamente osado. Eso se gana en la medida que uno tiene y va ganando experiencia. Pero sí lo voy a invitar a ser criteriosamente conservador. ¿Por qué le digo criteriosamente conservador? Porque sobre todo al principio de la carrera, cuando uno es joven, uno siempre antes de poner la firma, en general, uno está nervioso. ¿Ya? Si usted no está nervioso, bueno, esa es mi experiencia al menos, yo siempre que me toca firmar algo con respecto a algún proyecto que se realiza o alguna estabilidad que hay que hacer, siempre firmo preocupado. ¿Por qué? Porque la firma, obviamente, da un respaldo técnico a algo sobre lo cual se ha decidido que debe ser hecho en terreno, que debe ser reproducido, que debe ser construido, que debe ser implementado. Si usted está siempre en el lado osado, eso puede terminar mal. Si usted está siempre en el lado conservador, extremadamente conservador, eso eventualmente también puede ser perjudicial. Entonces mi invitación es a ser siempre criteriosamente conservador. Osado, jamás. ¿Ya? Pero eso es una recomendación. Eso es una sugerencia. En ningún caso se lo puedo imponer, pero es para que lo tenga presente. Tenemos un ejemplo. Una estructura de hormigón armado, de marco. Tiene una distancia promedio de columnas de 5 metros. La menor distancia es 3 metros, mientras que la mayor es 10 metros. ¿Cuáles serían los asentamientos diferenciales permitidos para estas condiciones de la estructura? Usted puede trabajar con esos valores, que ahí lo habíamos revisado anteriormente. Lo invito a realizar este ejercicio también con los números de Meyerhoff. Y usted tiene 1/170 para seguridad, tiene 1/300 para serviciabilidad y tiene 1/500 para seguridad y serviciabilidad. ¿Ya? Entonces, ese problema, ojalá alguien se anime a hacerlo, me lo puede enviar por correo, ¿ya? Igual lo vamos a conversar acá. Entonces, esa sería mi invitación por ahora. ¿Ya? Entonces, en el contexto del ejercicio anterior, me gustaría plantear una pequeña discusión. ¿Tiene sentido diseñar para una condición de asentamiento diferencial nulo? Lo anterior cobraría sentido en el mundo ideal del diseño. Nosotros como ingenieros civiles tenemos que aprender a convivir con el hecho de que nuestros diseños no van a ser perfectos, sino que tienen que ser lo más criteriosos posibles. Entonces, en ese contexto, ahí digo, lo anterior cobraría sentido en el mundo ideal del diseño. Sin embargo, se debe considerar eventuales situaciones. Por ejemplo, que usted tenga presencia de varios estratos.
que los suelos no son homogéneos en la misma unidad de suelo. Es lo que hemos conversado. Lo conversamos muy al principio cuando hablamos cuáles son los supuestos bajo los cuales nosotros trabajamos y cómo esos supuestos difieren de lo que ocurre en la realidad. Las cargas de trabajo no pueden coincidir con el diseño. Las cargas no se distribuyen de manera homogénea. Las cargas vivas no se distribuyen de manera homogénea tampoco. Y que podrían existir diferencias entre el diseño y lo construido. Y eso es súper importante, que ustedes como ingenieros civiles también se empiecen a interiorizar con ese concepto. El de que no necesariamente lo que ustedes diseñan es lo que queda construido. Y es por eso que tiene que haber siempre una coordinación. Lo mejor, no vamos a hablar de una coordinación perfecta, sino que vamos a hablar de coordinaciones muy positivas, coordinaciones positivas. Esas son nomenclaturas que yo le estoy dando, ¿ya? Beneficiosa, positiva, ¿ya? Porque cuando usted entregue sus planos de diseño, sus planos de diseño no necesariamente van a coincidir con un plano que se le llama el plano as-in-built. El plano as-in-built es un plano en el cual a usted se le informa cómo quedó realizado el proyecto que usted diseñó. ¿No? Y no siempre lo que se plantea como diseño termina siendo lo que queda construido. Y es ahí donde y es por eso que la construcción, el manejo de la construcción, la administración, la gestión de los ingenieros civiles en lo que es la implementación, el pasar del plano a la estructura real, por eso es tan importante el tema de la gestión. ¿Ya? Considere la relevancia que tiene eso para su desarrollo profesional, independiente de si usted va a ser diseñador, si usted va a ser constructor, si usted va a ser modelador. Usted siempre va a querer que lo que usted diseña quede plasmado también en la obra. Y en ese contexto, mi invitación a que estos cursos que a veces donde hay mucha lectura y se combinan con cálculos, como no me recuerdo el nombre, ¿será metodologías constructivas? Son vitales, sumamente importantes. El tema del hormigón, sumamente importante para aquellos quienes se vayan a definir, a trabajar por el hormigón. Para los geotécnicos, cómo hacer los ensayos, cómo definir la compactación. Súper importante, súper importante. Todo lo que ustedes están estudiando es crítico para el correcto desarrollo de una obra, desde lo que va de la ingeniería conceptual hasta lo que va a hacer lo que es la ingeniería concreta, el edificio construido, la represa realizada. Súper importante. Entonces, en ese contexto, nosotros decíamos, el diseño ideal no existe, el diseño criterioso y óptimo sí existe. Lo mejor que se puede hacer, ¿no? Hacer ingeniería, ojalá siempre teniendo la perspectiva de que vamos a hacer ingeniería de nivel mundial. ¿Hay asentamientos diferenciales? Siempre van a existir, siempre, siempre. Eso va a ser así.